La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Comentando la Noticia. Esta es la parte 3 con el licenciado Gonzalo Chávez, tratando del tema del presupuesto general del Estado 2025. Por considerarlo, acá decimos a veces los Canvas, demasiado importante. Y no, nunca es demasiado, eso está mal dicho. Porque es importante, muy importante, que la ciudadanía entienda bien qué es lo que dice, qué significa ese proyecto de gastos, ingresos, etcétera, que se le llama presupuesto general del Estado. Porque de la consistencia de ese presupuesto, pues en gran parte depende la felicidad de todos, que vayan bien las cosas, o bueno, pues las quejas sin remedio ya, porque las cosas no salieron como estaban pensadas o planificadas. El presupuesto tiene que ser lo más preciso y fiel posible. O sea, es un pecado capital que hayan cifras que no corresponden a la realidad, tanto en ingresos como en los gastos. El licenciado nos ha adelantado ya en los dos programas anteriores algunas observaciones que conviene repasarlas mirando los programas. Eso están en nuestros medios, están en todas las redes sociales, para continuar con el análisis en este programa. Así que, licenciado Gonzalo Chávez, bienvenido una vez más. Y por favor, sigamos con el tema del presupuesto general de la Nación. Había empezado usted, o había terminado la vez pasada, de analizar el tema de gastos, ¿no? Entonces, quizás convendría un pequeño resumen de lo más importante en el capítulo de gastos del presupuesto. Y de eso, bueno, ya comentaremos también. Adelante, por favor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por invitarme. Y sería bueno comenzar por los ingresos que asume el gobierno. El gobierno está asumiendo un ingreso por ventas del Estado, de empresas por ventas prestadas por las empresas públicas del Estado, o las del Estado, por 67.000 millones de bolivianos, casi 68.000 millones de bolivianos. ¿Eso qué significa? Que la suma de Entel, BOA, Yacimientos, Comibol, todos esos ingresos le van a generar como 67.000 millones de bolivianos, 68.000 millones de bolivianos. 10.000 millones de dólares en términos más sencillos, ¿no? Claro. Para entenderlo, sí. Y un monto similar a los ingresos tributarios. O sea, en impuestos vamos a recaudar un monto bastante similar. Pero lo que nos llama poderosamente la atención acá está en las fuentes financieras, donde tenemos un financiamiento externo, o sea, créditos del exterior de 23.587 millones de bolivianos, alrededor de, al tipo de cambio oficial, 3.200, 3.300 millones de dólares. Pero en fuentes internas, o sea, la plata que nos vamos a endeudar, o sea, plata boliviana, estamos hablando ya de 97.000 millones. Es casi el triple. Claro, estamos hablando de un monto gigantesco de más de 10.000 millones de dólares, casi 13.000 millones de dólares, en deuda interna. O sea, le vamos a seguir, ¿y a dónde vamos a sacar esa plata? La vamos a seguir sangrando a las AFP, a la gestora pública, o generar emisión de documentos, de bonos, por ejemplo, que puedan comprar los bancos. O sea, es un monto bastante elevado, que ha ido subiendo gradualmente. El año pasado fue 75.000 millones y ahora son 97.000 millones. Es un monto demasiado grande y oneroso que está destinado a ¿qué? A pagar las inversiones o los gastos del Estado. Quisiera hacer un paréntesis ahí. Esta situación además se agrava de un año a otro porque las condiciones del país
pues van a peor. El riesgo país ahorita está por encima de los 2.000 puntos, que creo que es el peor de todo el mundo, ¿no? O sea que Argentina, que estaba en una situación casi terminal hace un año, ahorita está en 500. Sí. Entonces, y nosotros estamos por encima de 2.000. Eso nos encarece el crédito, nos encarece la dificultad para conseguir el crédito. Y al final terminamos tomando pues créditos, como bien lo ha dicho usted, onerosos, o sea, de estos que vienen a hacer el agosto en corto tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la situación que tenemos con el ingreso. Ahora vamos a ver el tema del egreso, en la cual... Perdón, antes de eso, quisiera hacer que nos ratifique un poquito el éxito de las empresas públicas y darlas, por supuesto, como una fuente de ingreso más al Estado. Es en este momento ya una utopía, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque no dan rendimiento, no tienen unos balances positivos, pues, ¿no? Están en números rojos prácticamente todos. Es eso lo... Claro, o sea, lo que ellos consideran son los ingresos generados, las ventas generadas, no la utilidad generada de las empresas públicas. Exacto, claro. O sea, Comebol genera ingresos por la exportación, BOA genera por la venta de pasaje, Yacimiento por la venta de combustible. Esos ingresos los consideran como parte de los ingresos estatales. Pero no hablamos de las utilidades de las empresas, casi todas han perdido. El caso de BOA es el más patético, ¿no? Porque el último notición que dio BOA es que tuvo que volver el avión porque se habían olvidado de echarle gasolina. No sé si es que... o combustible. Uh-huh. No sé si es que se olvidaron o es que no había, ¿no? Esto quedó en el aire. Anécdota. Y como podemos ver es que gran parte de esos dineros que se reciben principalmente van para sueldos y salarios, que son aportes de seguridad social, beneficios sociales, todo eso va casi 59.000, 60.000 millones. Y en bienes y servicios, la compra de bienes y servicios del Estado, 73.000 millones. O sea, prácticamente todos los ingresos genuinos, que son por venta de servicios y por impuestos, se los lleva a los sueldos y jornales y bienes y servicios. El resto, vamos a ver acá que tenemos pago de deuda interna, pago de deuda externa por casi 14.000 millones de bolivianos de intereses, y tenemos pago de amortización de deuda externa 11.000 millones, y otras aplicaciones financieras que lo que deberíamos pagar en tema de deuda interna son 60.000 millones. O sea, en pocas palabras, no hay forma de que esto cuadre. O sea, estamos sacando plata de donde no hay para poder cubrir. En el caso de la deuda externa, tengo entendido que además esto no es una situación de ahora, no, sino que ya viene arrastrándose, que se pagan apenas con mucho apuro los intereses, pero no se están devolviendo capitales, ¿no? No, o sea, estamos haciendo, para poder cubrir los pagos de la deuda externa, que en este caso son como 1.600 millones de dólares de capital más los intereses, son deuda externa, son 6.000 más 11, son 18.000 millones, o sea, son casi 2.500 millones de dólares. Estamos recurriendo a contraer deudas en dólares, licitar en bolivianos y esos dólares pagar la deuda. O sea, ganar con la diferencia de cambio. Claro, o sea, nosotros emitimos y pagamos en bolivianos. Entonces, de ahí estamos sacando la plata, por eso la desesperación del gobierno de que le aprueben los créditos, porque de ahí tiene que salir la plata para poder cubrir la deuda que se tiene. O sea, está bicicleteando en pocas palabras. Bicicleteando, ese es el término, no sé si será técnico, pero es el real, el correcto, ¿no? Claro. Ya. Adelante, licenciado. Eso, o sea, esa es la parte más preocupante, digamos, que no está, o sea, los números que le están dando no están pudiendo cuadrar. O sea, ahí se fija, por ejemplo, en el cuadro anterior, que
otros otros ingresos financieros, estábamos hablando de 90.000 millones, y tenemos otras aplicaciones financieras en 60.000 millones. ¿Qué significa eso? Que esos 30.000 millones está yendo a cubrir algunos otros gastos dentro del Estado para que el Estado funcione. Esto, una vez recuperable y sostenible, pero esto ¿desde cuándo más o menos ya venimos así? Del 2014. Son 10 años. Claro, el 2014, cuando hubo la bajada del precio del petróleo, el Estado hizo una medida anticíclica, o sea, le sacó plata de las reservas y comenzó a meter a la economía para que la economía no se pare. Y bueno, en ese momento Bolivia, que si no tenía deuda externa, no pasaba los 2.000 millones de dólares, la deuda interna era 1.500 millones de dólares y estábamos bien. Habían 15.000. Y teníamos 15.000 en reservas internacionales. Entonces el gobierno hace el efecto contrario, comienza a endeudarse, que antes no se endeudaba, endeudarse para proyectos, y comienza también a echar mano a las reservas internacionales. De manera de poquito fuimos mermando ambos. Hasta llegar a un punto y aumentar la deuda interna. Entonces, si usted se fija, en esa época, la deuda externa de 2.000 más la deuda interna de 1.000, 3.000 millones de dólares era insignificante comparado, y teníamos 15.000 millones de dólares en reserva. El día de hoy no hay reservas. Tenemos alrededor de 2.000 millones en reserva, claro, pero líquidas no llegamos a 200. Exacto. Y por otro lado, la deuda externa está en 15.000 millones y la deuda externa está en casi 30.000 millones de dólares. Entonces, estamos llegando a un punto donde, o sea, hemos dado la vuelta y ya no hay de dónde rascar. Esa es la palabra. Para los que nos están siguiendo, que es a quien nos estamos especialmente dirigiendo, que es la gente normal, corriente, esto es como si un día usted, mantiene todavía unos majaditos en su casa, después pasó a un locrito todavía con pollo, y después ya solamente les pone en el plato locrito sin pollo, y por último un día viene y le dice: mira, querida, ya no hay ni locrito sin pollo, ¿no? O sea que llegamos al tope. Esa es la situación en realidad de las cifras bolivianas, del estado económico del país, que increíblemente, o no se entiende hasta qué punto, pues el gobierno se empeña en seguir manteniendo de que la cosa va bien y que la cosa va bien. Hasta ha dicho el presidente que está demostrando que es capaz de manejar la economía en época de bonanza, pero también en épocas de escasez. O sea, el mago sin plata, pues él sigue haciendo un buen gobierno, ¿no? Es eso en pocas palabras y en sencillas palabras, lo que refleja la situación del Estado boliviano. Y bueno, el presidente está diciendo que él puede manejar a las buenas y a las malas, pero parece que a las malas se olvidó de hacer los ajustes que tenía que haber hecho y se le salió todo de control. Fíjese usted, un indicador bastante fuerte es el tema de la reducción a nivel nacional de los ingresos por impuestos genuinos municipales. O sea, el presidente ya no toma en cuenta, solamente toma los impuestos genuinos, ya no toma en cuenta las transferencias de coparticipación tributaria que se han ido reduciendo, y los ingresos del IDH que tenían los municipios. Entonces ahora nos muestra una realidad donde cada vez los municipios reciben menos dinero, y que el Estado central está haciendo esfuerzos gigantescos, mucha presión tributaria para poder aumentar ingresos, para seguir manteniendo un aparato estatal bastante grande, oneroso, o sea, con un montón de ítems que pudieran ser transferidos a los gobiernos municipales, o competencias que si se pudieran transferir, obligarían a que las gobernaciones y municipios puedan generar mayor cantidad de recursos. Pero bueno, pues no lo están haciendo, ¿no? Esto parece
responder más, digamos, a un concepto político, una ideología, más que a un plan económico, ¿no? Porque el presidente se ha adelantado diciendo de que esto ocurre, esto ocurre, esto ocurre, y sonriendo dice, esto es socialismo. Bueno, parece que eso es lo que prevalece, ¿no? O sea, hay que salvar de que en Bolivia se está implementando el socialismo y las cuentas pues ya irán por otro lado, ¿no? No hay que por qué mostrar éxitos económicos en el país, sino que lo que hay que asegurar es que el modelo se está aplicando y está dando sus resultados como en otros países, ¿no? Bueno, ellos pues en Bolivia, a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos hablan de la administración del presidente de turno, o sea, es el administrador del Estado. En Bolivia, cuando hablamos de presidente, estamos hablando de una especie de el rey del momento. Entonces, que hace lo que le da la gana, como le da la gana y con quien le da la gana y designa sus caballeros feudales. En Estados Unidos no. El presidente es un administrador de las cosas públicas. Y eso es lo que ellos están tratando de dibujar números donde ya no se puede dibujar. O sea, uno de los temas del Estado más importante no es cuánta plata recaudo, sino en pocas palabras, cuánto mercado genero para que mi industria, mi sector productivo genere, trabaje y podamos salir adelante. O sea, el modelo chileno fue muy interesante porque cuando estaba Pinochet permitió que a través de ProChile se generen mercados afuera e impulsar la producción en Chile y generar empleo. En Bolivia se hizo exactamente lo contrario. O sea, la poca producción que hubo en Bolivia fue desestimada y expulsada de este territorio. Me recuerda a usted que en la época de Pinochet se alcanzó creo que 80 o 90 tratados de libre comercio con distintos países, ¿no? Sí. Mientras que nosotros, uno que teníamos para vender carne, ya lo estamos cerrando, ¿no? Y otro que teníamos para vender un poco de soya, entiendo que la principal empresa productora y exportadora de soya boliviana, pues ya también cerró las puertas. Definitivamente el modelo es al revés, ¿no? El modelo es al revés, o sea, priorizamos el mercado interno, nos olvidamos del mercado externo, nos olvidamos de los ingresos de afuera, es un modelo endógeno, ¿no? Y eso nos lleva a ser cada vez más pobres. O sea, Bolivia está entrando en un estado de pobreza total, al extremo tal, que es una cosa que venimos diciendo hace años, no es desde ahora, el tema de la energía. En 2 años más se acaba el contrato de venta de gas al Brasil, ya no tenemos venta con Argentina, el gasoducto boliviano va a ser utilizado para llevar gas al Brasil. Y pasará por Bolivia. Pasará y nos dejará una pequeña regalía, pero lo más triste es que el departamento de Santa Cruz consume casi el 50% de la energía de Bolivia, o sea, casi un giga de energía eléctrica. Y bueno, La Paz y Cochabamba tienen represas, ¿no? Songo, Misicuni, Valle Hermoso, o sea, tienen, ¿cómo se llama? San José, claro. Ibirizú. Generan energía Misicuni, con fuente hidroeléctrica. Con fuente hidroeléctrica que van a poder autosostenerse. El problema somos nosotros los cruceños. ¿De dónde vamos a comprar energía cara de la Argentina? Nuestras industrias van a poder aguantar ese costo de energía. Y esa es la parte grave que tenemos que comenzar a repensarnos y decir, vamos adelante, pero vamos con los pies en la tierra. O sea, las banderas del pueblo cruceño tienen que ser energía ahora. Acordes a la realidad nacional. Claro, porque el otro día veía que decía, estamos poniendo plantas eólicas, estamos poniendo plantas solares. Y la pregunta del millón es, ¿va a aguantar eso para el consumo industrial? O sea, en Europa se ha demostrado que no. Exacto. Entonces, están jugando un juego bastante peligroso. En este mismo programa hemos tratado el tema de la energía, generación de energía, y la eólica es casi una utopía en Bolivia, por las condiciones climáticas, etcétera, y no generaría en el mejor de los casos un 5% y no más. Pero la hidroeléctrica se está desechando en todo el mundo, porque China, con la mayor represa del mundo, que es la del Yangtze,
las Tres Gargantas y no sé cuántas cosas más, pues por un problema de mantenimiento ya no sirve y prácticamente la están descartando, ¿no? O sea que la fuente hidroeléctrica de energía es un callejón sin salida, ya más bien se está retrocediendo. Para nosotros, afortunadamente, durante unos años nos ha mantenido el gas y el tema ahora es no tenemos gas, no es solución la eólica ni la hidroeléctrica y energía nuclear pues no tenemos, ¿no? O sea que... No, que no tenemos porque no queremos tenerla. También es verdad, pero lo cierto, yo pensaba un poquito en la solución de Argentina, que está construyendo reactores pequeños que se van a poder exportar, mover y comprar también con más facilidad, pero es una solución a 3-5 años. O sea que si nosotros le compráramos ahora, de aquí a 3 años tuviéramos esa energía. O sea, no estaríamos nadando en energía, pero tuviéramos de dónde echar mano. Exacto. Pero si no compramos ahora y queremos comprar en 3 años, pues hay que bancarse 3 años más. Bueno, los que nos están siguiendo no es para que se echen a llorar. O sea, es simplemente tenemos que saber qué es lo que tenemos en el país. Qué es lo cierto, es lo mismo que oficialmente nos están diciendo en el presupuesto. Esto es lo que nos ingresa y esto es lo que gastamos. Se han hecho las observaciones a los ingresos, pero también hay observaciones en los gastos. Y no se ve la voluntad de cambiar el modelo, ¿no? ¿A usted qué le parece la cercanía de las elecciones? ¿Podría decirnos, adelantarnos algo de las propuestas que hay electorales? ¿Alguno está planteando este tema? O sea, todos plantean el mismo esquema, endeudarse con el Estado, o sea, seguir endeudándose con organismos internacionales y hacer ajustes parche para mostrar que están haciendo algo. Pero el mundo, desde que se conoce la humanidad, se ha basado, el progreso y el éxito de los países se ha generado a través de la consolidación de mercados externos. Está el ejemplo de los fenicios, los romanos, los chinos, los indios, los de la India, a través del comercio que generaban su riqueza. Nosotros no estamos pudiendo hacer eso. Como hablábamos en otros programas, tenemos un problema muy grande, o sea, los costos logísticos de China al Perú se han reducido sustancialmente con el puerto de Chancay, de $150 la tonelada para llevar carga desde Shanghái hasta Callao, se ha reducido a $50-60, y eso nos va a afectar sustancialmente a nosotros porque van a poder entrar más baratos los productos chinos y los costos logísticos de sacar carga de Santa Cruz hasta Arica y Iquique están entre $120 y $150 la tonelada. O sea, cuidado que nos pase lo que nos pasó en la época del 1850, 1900, donde llevábamos la carga a loma de mula hasta Potosí, y de pronto cuando apareció el tren, resulta que los números pues no cuadraban, ¿no? Entonces Santa Cruz comenzó a pedir ferrocarril o nada. Ferrocarril o nada. Entonces ahorita estamos en una situación similar, o sea, no importa que lo que produzcamos, si no somos competitivos con los números, claro. Si los números dicen que somos demasiado caros, no vamos a poder vender nuestra producción. Bueno, esta parte del programa sobre el tema del presupuesto general del Estado no está concluido, pero está dicho lo principal. Tenemos que ajustarnos, tenemos que saber la realidad. Por mucho que lloremos, no va a haber plata para mantener esta situación. Y probablemente lo que se está haciendo es aguantar como se pueda hasta llegar a las elecciones y ver qué pasa, pues, ¿no? Claro, entregar el poder al que elijan. O al que tenga la mala suerte de ganar. Puede ser, o sea, yo creo que existen, hay presidentes que han cambiado el eje de su país. O sea, Bukele, por ejemplo, cuando subió era el país más inseguro del mundo, las maras hacían lo que les daba la gana, y bueno, pasado un tiempo es un país seguro donde la criminalidad bajó casi a cero,
y donde han recuperado el tema del turismo y otras cosas y han generado un modelo exitoso. Y así sucesivamente en otros países. Entonces, ¿se puede hacer giros? Sí. ¿Se puede hacer Bolivia competitiva? Claro que se puede. ¿Se puede Bolivia aumentar sus niveles de exportación de productividad? Claro, de productividad se puede. Solamente que hay que saber plantearla y dejar de pensar que vamos a vivir del gas, dejar de pensar que... o ahora del litio, ¿no? O del litio. Tenemos que pensar en fuentes renovables y que bueno, pues asociarnos con un país grande como Brasil para poder sacar gran parte de la carga y ser importante para los mercados. Esto da para días y noches. Le agradeceremos al licenciado Gonzalo Chávez por lo que ha hecho aportándonos en estos 3 programas sobre un solo tema. Y le vamos a agradecer más todavía que esté dispuesto a volver para los otros temas tan importantes. Esto sí que es importante para todos los bolivianos. Y me gusta engancharlo a la familia boliviana, porque no es un tema abstracto, es que va a afectar a las personas, va a afectar a las familias. Y hay que prepararse, o sea, no se puede vivir como en la época de la bonanza. Esta es la época baja. No se ve una política clara para recuperar ingresos y no se ve tampoco una política clara respecto a buscar mercados para nuevos productos o los antiguos productos que no se han atendido debidamente. Así que tenemos campo suficiente para unos 50 programas más. Así es, doctor. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y usted diríjase pues a lo que le ha dado tan mala noticia. No son malas noticias, son las noticias que estamos dando, son noticias para que despertemos de un sueño, redireccionemos nuestro esfuerzo y pidamos las cosas que realmente nos interesan. A nosotros como ciudadanos nos interesa que se generen mercados para que los bolivianos podamos producir y exportar, que el gobierno defina, ya sea a través de él o a través de concesiones, la dotación de servicios de transporte más económicos, más seguros, de mayor volumen, que permita llegar con los productos nuestros al destino o al mar a precio mucho más reducido. O sea, Bolivia tiene, Santa Cruz, por decirle, tiene un potencial impresionante en el precámbrico, que no lo podemos utilizar porque es demasiado caro sacar desde el precámbrico hasta el Pacífico. Más de $200 y ya es un número irracional. Y si pudiéramos lograr bajarlo a la mitad, bajar eso sustancialmente, pues tendríamos un desarrollo minero, se pudiera hacer un tema forestal, el tema del Chaco, su tierra da para un tema forestal, pero hay que hacer unas concesiones para que vengan empresarios y hagan grandes sembradíos de árboles maderables y de ahí hacer las exportaciones. Pero todo está en a qué precio yo tengo que llegar al cliente y cuáles son, y tengo que reducir mis costos para poder ser competitivo. O sea, el gran problema que los gobiernos del país se olvidaron de esa palabra clave y bella que se llama la competitividad. Y ahora muchas empresas públicas son agencias de empleo y no ven el tema de la productividad. Entonces, esperemos que un replanteo de eso de parte de los partidos, de los precandidatos presidenciales, y en función de eso podemos hablar de salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Esto ha sido Comentando la Noticia. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.